quiero que hablemos de algo de lo que no hemos hablado hasta aquí y que tuvo un hecho muy significativo este lunes, que es de lo que está pasando entre China y Taiwán, de lo que fue uno de los mayores ejercicios militares realizados por China alrededor de Taiwán. Por si no lo viste en las noticias, te cuento así muy cortito y rápido qué es lo que hizo China sobre esta isla muy chica de 23 millones de habitantes que está ubicada en el Pacífico a apenas poco más de 100 kilómetros de distancia de la costa este de China. Y sobre esta isla, alrededor de esta isla, China realizó un cerco realmente impactante, con 125 aviones sobrevolando la isla e impidiendo que nadie entrara o saliera, con 34 buques generando un bloqueo de hecho marítimo alrededor de la isla, con incluso la participación del imponente Liaoning, que es el buque portaaviones chino, en una respuesta a lo que fue el mensaje que había enviado la semana pasada el presidente de Taiwán, William Lai, en lo que el 10 de octubre se conoce como el Día Nacional de China, el Día Nacional de Taiwán, que fue un discurso básicamente donde reafirmó el principio de autodeterminación de Taiwán y la voluntad de Taiwán de mantenerse como una entidad autónoma. ¿Por qué decimos Taiwán, China, entidad autónoma, tensión? Bueno, brevemente vamos a estar después hablando en la breve historia del mundo acerca del origen de este conflicto y de lo que significa Taiwán para China, pero en lo concreto, lo que hay que entender es que Taiwán fue durante muchos años parte de China, pero desde 1949, cuando triunfó la revolución comunista de Mao Zedong en China, Taiwán se separó en los hechos. Los líderes de justamente la China no comunista, que fue derrotada en el proceso de revolución y en la guerra civil que se produjo, los líderes del Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino, se mudaron a Taiwán y desde Taiwán reclamaron conservar la soberanía sobre todo el resto de China, algo que en los hechos nunca pudieron hacer, aunque durante muchos años fueron reconocidos como efectivamente el gobierno que tenía la representación internacional sobre la totalidad de China, por más que solamente controlaban la isla. Lo cierto es que desde ese momento Taiwán ha vivido en una dualidad. Es una entidad totalmente autónoma, tiene su propio gobierno, un gobierno que es desde hace varios años plenamente democrático, con libertades civiles, libertades individuales. Tiene una de las economías más ricas, de más rápido crecimiento en las últimas décadas a nivel mundial. Y, sin embargo, no se reclama como un país independiente porque sabe, que entre otras cosas eso podría provocar que China decida directamente invadirla. ¿Por qué? Bueno, porque internacionalmente, sacando un puñado de poco más de una docena de países, todo el mundo reconoce que Taiwán es parte de China, que hay una sola China, que es la República Popular China con sede en Beijing, y que Taiwán le pertenece a China. Con lo cual, Taiwán quiere mantenerse autónomo, pero no se declara como país independiente porque sabe que eso supondría probablemente una intervención militar directa de China con consecuencias imprevisibles. Vamos a estar yendo en un ratito a la historia. Lo que hay que entender respecto de lo que pasó esta semana, lo que viene ocurriendo y de lo que puede suceder, es que se está rompiendo este equilibrio inestable que se había mantenido desde el 49, a partir del cual, insisto, China aceptaba que Taiwán tuviera un gobierno autónomo que no se declaraba independiente y Taiwán se mantenía con autonomía sin declararse independiente, porque estamos ante un mundo, lo hemos dicho aquí, en donde vamos hacia una colisión, hacia un choque de civilizaciones, donde entre las múltiples potencias que están hoy disputando el poder global, potencias que pertenecen a distintas civilizaciones,
con distintas tradiciones, con distintas culturas, hay una vocación de cada una reafirmar su propia identidad y su propia cultura, y eso implica, en casi todos los casos, ir en contra de Occidente. ¿Por qué? Y porque Occidente se convirtió en el siglo XX en lo más parecido a la cultura hegemónica a nivel global por el peso que tuvieron las grandes potencias occidentales en el gran salto tecnológico y económico que vivió el mundo en los últimos 2 siglos. Eso explica que China esté en un proceso de reafirmación cada vez más fuerte, que Xi Jinping, el líder chino, que desde hace 12 años lidera el Partido Comunista Chino y ha llevado a China al rumbo justamente de ir hacia una mayor confrontación con Occidente en busca de tener una influencia global cada vez mayor y de lograr que las instituciones globales se parezcan un poquitito más a los valores chinos. Ese líder y esa estrategia que lleva adelante el régimen chino implica necesariamente tener que recuperar Taiwán, tener que reafirmar la soberanía china sobre Taiwán. Por un lado, porque esto implicaría la satisfacción, si se quiere, de una deuda nacional, de una cuestión identitaria de decir no podemos aceptar que una isla chiquitita que está pegada a nosotros tenga un gobierno diferente y que, entre otras cosas, tenga instituciones occidentales como son la democracia y la justicia independiente o la prensa independiente, y porque además, por razones geoestratégicas, por razones territoriales, China necesita tener el control total sobre sus aguas, sobre lo que se conoce como el Mar de China Meridional, sobre todo lo que está al este de su costa. Si Taiwán sigue siendo una entidad autónoma que además está muy relacionada y con una serie de pactos tácitos con los Estados Unidos, esa posibilidad de China de afirmarse como la gran potencia hegemónica del este de Asia y desde esa plataforma convertirse en una potencia que discuta y pretenda rediscutir todo el equilibrio político a nivel mundial, bueno, sin esa posibilidad de dominar Taiwán sería muy difícil que pueda avanzar sobre ese objetivo de largo plazo que, insisto, es un objetivo de escala global. Esa es la razón por la cual China está aumentando la presión sobre Taiwán, que quizás no necesite una invasión abiertamente, pero sí quizás, por ejemplo, un bloqueo militar, un bloqueo comercial que obligue a Taiwán a, en algún momento, siempre hay que tener en cuenta aquí que China piensa a largo plazo, entonces quizás Taiwán termine viéndose obligado a firmar un acuerdo a 20 años, a 30 años, como sucedió en su momento con Hong Kong, y que fruto de ese acuerdo, fruto de ese pacto, Taiwán deje de ser independiente y sea reabsorbido por China. ¿Por qué esto es importante para el mundo? Primero, porque Taiwán es, entre otras cosas, una de las principales potencias productoras de microchips. Todo lo que tiene tecnología tiene microchips, con lo cual un Taiwán reabsorbido por China podría comprometer el desarrollo tecnológico del resto del mundo, o por lo menos generar un contratiempo importante. Pero por sobre todas las cosas, lo que hay que entender aquí es que lo que está mostrando China respecto de Taiwán es la decisión china de reafirmar su cultura, de reafirmar sus intereses nacionales y de estar dispuesto a incluso ir a confrontaciones con otros países en nombre de establecer un lugar más importante en el mundo y de redefinir y de rediseñar las reglas globales. Eso implica enfrentarse con Occidente, con Estados Unidos, pero sobre todo con la cultura occidental. Si Occidente no entiende que así como China está en esa línea, de la misma forma que Rusia, por razones similares, decidió invadir Ucrania, y de la misma forma que la República Islámica de Irán decide atacar a Israel, cada uno buscando su propia reafirmación y su lugar en el mundo. Si Occidente no entiende que está ante un mundo cada vez más hostil, un mundo cada vez más reacio a plegarse a los valores occidentales, si Occidente no entiende que tiene que, por lo menos
empezar a defender en serio sus propios intereses, sus propios valores, al menos dentro de los países que pertenecen a Occidente, bueno, seguramente iremos a un camino en el cual no Taiwán, no China, no el este de Asia, sino todo el mundo va a tender a parecerse cada vez menos a lo que conocemos nosotros como la cultura occidental y cada vez más a civilizaciones donde muy probablemente muchos no querríamos vivir.